Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos desde San José, Costa Rica, Federico y Flor, compartiendo como cada día con ustedes una palabra del Señor para su corazón, para su vida. Intentamos animarle, intentamos llevar a su corazón una palabra, a su familia, a su vida una palabra de Dios, que le sirva de aliento, que le sirva para todo lo que necesita en la vida. También puede ser una palabra para usted profética, una palabra sanadora, una palabra restauradora. La palabra de Dios hace todo eso y esperamos que sea de bendición para su vida. Damos gracias a Dios por la gratísima compañía de toda la gente que nos sigue en nuestro canal en vivo, ¿sí? Facebook Live, ¿sí? Federico Núñez, muchas gracias por seguirnos. Un abrazo para todos los que nos ven en vivo cada día. A propósito, queremos saludar a algunos amigos que estuvieron en el vivo del día viernes, ¿sí? Saludamos hoy a Debbie Segovia Blanco, un gran abrazo para ella, para Katia Garita Herrera, aquí en el llano de la escuelita, un abrazo para Katia, un gran cariño Katia, para Sandra Palacios, un saludo allí en Santiago de Chile, para Edwin Garita, también aquí en los llanos de la escuelita, para Gladys Gillian, un gran abrazo para ella, para nuestro amigo Marco Daniel Peloso, un abrazo, para Roque Oviedo, el pastor Roque Oviedo, allí en Alejandro Corn, ¿sí? Allí en provincia de Buenos Aires, para Mónica Marín, para Carmen Ferreira, allí en Quilmes, allí en El Dorado, ¿sí? en Buenos Aires, para Mari Cris Rosales, allí también en Avellaneda, Buenos Aires, para Doris Chacón Duarte, ¿sí? ¿Para quién más? A ver, déjame ver, aquí tenemos uno más. Para Camila Firma Paz, allí en Calafate, un gran abrazo para Camila y para mis nietos, porque Camila es mi nuera, así que un abrazo para ella, un gran beso para ella, sí, para los nietos allí, ese matrimonio tan bonito, gracias, Dios bendiga su vida. Muchísimas gracias por estar acompañándonos también. Recuerden, tenemos nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Usted, si no está suscrito, suscríbase a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ahí en el canal de YouTube hay más de 350 videos que usted puede ver para su vida, puede compartirlo, puede entrar, revisarlo, verlo, ¿no? Mirar uno y otro video para que sea para su bendición. Hay todo, todos tienen ellos palabra del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por ustedes entonces. Gracias a los amigos que están mirándonos. Hoy vamos a compartir una palabra juntos. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas de compartir una palabra? Mire, el tema de hoy es este. Con la medida con que mides a otros serás medido, ¿no? Este es un gran tema, queridos amigos. Este es un gran tema. Con la misma medida con que medís a otro, serás medido. Mateo capítulo 7, vamos a comenzar aquí, Mateo capítulo 7, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 1, dice así: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará a ustedes como traten a los demás. Esta es una versión, la que estoy leyendo es una versión, la traducción lenguaje actual es una versión muy bonita que está bueno para leerla porque nos aclara un poquito el concepto. Otra versión, la versión NBI, dice acerca del mismo texto: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otro se les medirá a ustedes. Este es un tema importante conforme a la manera en que pensamos y cómo tratamos a otro. Si hay algo que tenemos los seres humanos es que somos seres relacionales. Siempre nos estamos relacionando con otras personas en mayor o en menor grado. Pero no importa el grado de relación que tengamos con una persona, hay algo que tenemos una tendencia, digo tenemos porque todos lo tenemos, no es que alguien en particular lo tiene. Todos tenemos una tendencia que es que en convertirnos en jueces de los demás. Cuando la Biblia específicamente nos manda no transformarnos en jueces de los demás, sin embargo, no sé por qué razón, nos convertimos en jueces de los demás, ¿no? Pero también dice la Biblia, si cuando ustedes se convierten en jueces, Dios se transforma en nuestro juez. Dios se transforma en nuestro juez. Es decir, que si nosotros estamos juzgando a otro, tenemos que pensar,
Si yo me transformo en juez, algo que no me corresponde, ¿sí? También dice la palabra, de la misma manera en que nosotros tratamos a otro o juzgamos a otro o prejuzgamos a otro, asimismo Dios también nos juzgará a nosotros. Si solamente nos quedáramos en este punto a meditar un momento sobre esta palabra, solamente meditáramos un poquito acerca de este asunto, diríamos, si solamente pensáramos en que Dios nos va a juzgar, ya tendríamos que detenernos en juzgar a otros. Ya tendríamos que parar en nuestro intento de prejuzgar o levantar un juicio sobre otras personas. ¿Por qué? Porque muchas veces, al juzgar a las personas, nosotros somos muy duros. A veces somos muy duros para juzgar a otra persona. Y la Biblia dice que si nosotros somos muy duros para juzgar a otra persona, Dios igualmente será duro con nosotros. Es decir, que con la misma medida que con nosotros medimos a otro, con la misma regla, ¿sí? Con la misma vara, también se nos va a medir a nosotros. Por eso es un tema importante conforme a la manera en que pensamos y también tratamos a otras personas. Recordemos esto antes de continuar, que Jesús nos llamó a tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Porque los fariseos tenían la costumbre y los escribas tenían la mala costumbre de juzgar a los demás conforme a cómo se veían ellos. Y por supuesto que ellos siempre se veían mayores que los demás y los demás eran menores que ellos. Entonces el juicio que ellos tenían era según la vara de ellos, pero no se ponían del otro lado. Mateo capítulo 5, en el verso 20, Mateo capítulo 5, en el verso 20, dice lo siguiente, porque les digo a ustedes que no van a entrar, escuche lo que dice esta palabra, ¿no? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener en entrar en juicio con otras personas o en entrar en juzgar livianamente a las personas? A veces juzgamos realmente de forma liviana sin pensar en las consecuencias que esto va a traernos, ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo sin siquiera pensar lo que estamos haciendo, porque pensamos que lo estamos haciendo bien. Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús habla acerca de el tipo de justicia que tenemos que tener nosotros comparado con otros. Dice, porque Jesús veía la justicia de los escribas y los fariseos, y ese tipo de justicia o de juicio que ellos emitían no era el correcto. Y Jesús dice, ustedes, es decir, nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, aquellos que hemos sido comprados, lavados, redimidos por la sangre de Cristo, dice, ustedes, dice, les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos. Y esto es duro, ¿no? Es muy duro lo que dice el Señor. Ustedes no van a entrar en el reino de los cielos a menos que, y él señala, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y uno piensa, creo que a veces ni siquiera nos detenemos a pensar en estos pasajes, porque decimos, no, pero si nosotros emitimos juicios todo el tiempo estamos juzgando que aquel hace las cosas bien, que aquel hace las cosas, a mí no me gusta cómo lo hace, yo lo haría de otra manera. Siempre estamos juzgando o prejuzgando o pensando acerca de las otras personas. Y los fariseos hacían exactamente lo mismo porque ellos se veían a sí mismos perfectos. Ellos se veían como que cumplían a rajatabla, ellos cumplían cabalmente toda la ley y decían, nadie como nosotros. Nadie cumple la ley como nosotros. Nosotros somos los únicos que realmente cumplimos con la ley y los demás son pecadores, son impíos. Los demás realmente no merecen la misericordia de Dios porque no cumplen con la ley de Dios. Ahora, esta es la forma en que algunos piensan. Y tal vez usted diga, bueno, es así como yo pienso casi todo el tiempo, ¿no? A veces pensamos todo el tiempo de esta manera. Pero la manera en hacerse más justos para con Dios, más justo para con Dios, es juzgar a los demás con la misma medida, ¿sí?, con que yo pienso que debo ser juzgado. Por eso Jesús reprende este tipo de pensamiento, porque Él está hablando de los escribas y de los fariseos que juzgaban a los demás, pero con la regla de ellos, no con la regla divina, sino con la regla de ellos. Y muchas veces nosotros juzgamos a las personas desde nuestra óptica, desde nuestra posición, desde nuestro estatus, desde nuestra cultura. Es decir, juzgamos a las personas siempre considerándome a mí y no considerando las reglas del otro. Ahora, entre aquellos que parecen no saber de la Biblia,
Este versículo es muy popular, es muy popular. Los que no saben mucho de la Biblia, ¿no? Porque dice, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros. Dice aquí, ustedes, dice, no tienen que ser muy duros en juzgar, porque Dios a ustedes los va a juzgar muy duro. Y algunas personas hablan diciendo esto a otros. Pero la Biblia dice claramente, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Ahora, con este mandato, porque esto es un mandato, Jesús advierte claramente acerca de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando lo hagamos, tenemos que pensar que nosotros, lo que juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados de manera similar. Lo dice claro, la palabra es muy clara, pero muchas veces lo leemos muy rápido y lo pasamos por arriba, como si realmente le quitáramos importancia al tema. Por eso dice la palabra, no juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes. Es decir, no está en el ser humano la capacidad para juzgar, porque nosotros, si juzgamos, tenemos que tener en cuenta que la medida con la que vamos a ser juzgados es la medida de Dios, no es nuestra medida. No es la medida mía, la medida de mi hermano, ni siquiera la medida de aquel a quien yo estoy juzgando. Dios va a utilizar su propia medida para juzgarnos a nosotros. Por eso es que la palabra nos advierte, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque si para nosotros es fácil cuando juzgamos a alguien, decimos tal o cual o fulano de tal hizo mal las cosas desde nuestra óptica. Pero si lo miramos del otro lado, la persona que hemos juzgado, y esa persona nos mira a nosotros, diría más o menos lo mismo. También nos juzgaría a nosotros porque decimos, claro, él está en esa posición y yo estoy en esta posición, para él es fácil juzgar. Pero si él estuviera en mi lugar, él juzgaría de otra manera. Sin embargo, yo creo que tenemos que pensar en esto, ¿no? Por eso decimos, entre aquellos que no parecen saber de la Biblia, este versículo podría ser muy popular. Sin embargo, muchos de los que citan esta escritura parece que no tienen en claro lo que Jesús dijo. No tienen muy claro. Porque parece pensar o esperar que Jesús mandó una aceptación de cualquier estilo de juicio o de cualquier estilo de enseñanza. Es decir, todos pueden juzgar y Dios lo aprueba. Pero miremos esto. Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo 7, versos 15 y 16, dice lo siguiente. Cuídense de los falsos profetas. Vieran a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y añade en el verso 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los cardos? ¿No? Mira esto, Jesús nos ordenó a conocernos a nosotros mismos. Dice, cuídense de los falsos profetas, porque vieron a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo conocemos a estos lobos rapaces? Dice, por sus frutos. Ustedes van a ver su conducta, ustedes van a ver su carácter, ustedes van a ver cómo son cuando se manifieste, porque el carácter se manifiesta exteriormente. Dice, por sus frutos los van a conocer. Porque acaso, dice el Señor, ¿no? Haciendo una comparación, ¿acaso recogen uva de los espinos o higo de los cardos? En otras palabras, el Señor nos está ordenando conocernos a nosotros mismos y a los demás por sus frutos. Y algún tipo de evaluación es necesario para eso. Tenemos que evaluar. ¿Cómo evaluamos al otro? ¿Cómo me están evaluando a mí? ¿Cómo nos vemos nosotros a los ojos de los demás? El cristiano es llamado a demostrar amor incondicional. Eso lo sabemos. Somos llamados a amar. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el cristiano no es llamado a tener una aprobación incondicional para juzgar a los demás solamente porque es cristiano o solamente porque sabe la Biblia. Es decir, somos llamados a demostrar el amor incondicional, pero no somos llamados a tener aprobación incondicional de todo aquello que hacemos. Por eso es que Jesús realmente nos está enseñando y nos dice, hey, no juzguen a los demás, porque ustedes también van a ser juzgados. Realmente podemos amar a las personas, ¿no? Y esto casi lo tendría que hacer como una pregunta. ¿Podemos amar a las personas que hacen cosas que no se pueden aprobar? ¿Usted puede amar a alguien que está haciendo algo que es inapropiado? Ahora, mientras se nos prohíbe
examinar la vida de otro, porque se nos prohíbe examinar la vida de otros, ciertamente prohíbe el hacerlo en el espíritu que normalmente nosotros lo hacemos. Porque lo hacemos con un espíritu de creernos superiores, o de creernos que ellos nunca van a llegar a la altura en que nosotros estamos. Es decir, el espíritu con que se juzga es también el espíritu con que nosotros vamos a ser medidos. Juzgamos con una medida muy alta, ¿no? Nosotros queremos ser medidos con la medida en que se salta salto en alto, pero sin embargo medimos a las personas con la medida con que se hace salto en garrocha, que es mucho más alto. Ahora, un complejo de juicio injusto es la condena, por ejemplo, un ejemplo de este juicio es la condena de los discípulos sobre aquella mujer que ungió los pies de Jesús con perfume. Vamos a leer ese pasaje. Mateo capítulo 26, miramos un poquito, vamos a buscar Mateo capítulo 26, vamos rapidito aquí a este tema. Dice, 26:6, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús le dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Ahora, los discípulos pensaron que ella estaba desperdiciando algo. Jesús le dice que ella había hecho una buena obra, que sería recordada para siempre. Es decir, tuvieron para con ella un juicio duro e injusto porque lo miraban desde su óptica y con su medida, y Jesús lo mira de otro lado y dice, no, ella hizo algo correcto. Es decir, estaban midiendo, juzgando con una vara incorrecta. Rompemos este mandamiento de Jesús cuando pensamos lo peor de otros. Lo rompemos. Rompemos este mandamiento cuando solo hablamos con los demás de sus faltas. Solamente miro la falta de él, no las mías. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos una vida solamente por sus peores momentos, sin considerar que seguramente ha tenido buenos momentos y que este tal vez sea un momento malo, pero lo juzgamos por ese momento. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos los motivos ocultos de otros, porque lo hicieron. No lo sabemos, pero nosotros prejuzgamos. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos a otro sin considerarnos en su misma circunstancia, es decir, sin empatía. Estamos rompiendo este mandamiento. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos a otro sin ser consciente de que nosotros, como decía el texto inicial, también seremos juzgados de la misma manera y de la misma forma que estamos juzgando a otros. Ahora, Jesús nos ordena, no juzguen a otros. Él solo quiere que nuestro juicio sea completamente justo y que solo juzguemos a otro por la misma medida en que nosotros nos gustaría ser juzgados. Cuando nuestro juicio hacia otro es incorrecto, a menudo no se debe a que juzgamos de acuerdo a un estándar, sino porque somos hipócritas en la aplicación de ese estándar, porque ignoramos el estándar en nuestra propia vida, es decir, medimos con una regla a otros, pero no medimos con la misma regla nuestros propios problemas. Ahora, es muy común juzgar a otros por un estándar y a nosotros con otros, siendo mucho más generoso con nosotros que con los demás. Claro, eso es muy fácil. Pero la Biblia dice, con la misma medida con que medís, os serás medido. Este es el principio sobre el cual Jesús hizo el mandamiento que acabamos de leer. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dios nos medirá de acuerdo con la medida que usemos para con los demás. Dicho de otra manera, Dios te va a medir con la misma medida que tú midas a otras personas. Esta, queridos amigos, ya para ir cerrando, es una motivación poderosa
para que seamos generosos con amor, perdón y bondad hacia otras personas. Si queremos más de esas cosas de Dios, debemos dar más de esas cosas a los demás. Cierro, voy cerrando este tiempo. Dios tiene dos medidas que usa para juzgar a las personas. Una es la medida de la justicia y la otra medida es la medida de la misericordia. Cualquier medida que quieras que Dios use contigo es la misma que debes usar para con los demás. Debes juzgar el comportamiento de otro siendo consciente del hecho de que tú mismo vas a ser juzgado de la misma forma. Entonces, querido amigo, en este día, ¿cómo te gustaría ser juzgado? ¿Con la misma medida con la que mides a otro? Esa es la medida con la que vas a ser medido. Así que ten en cuenta a la hora de querer juzgar a otra persona y considera este mandato del Señor. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 6 p.m. hora de Centroamérica en este mismo espacio, Vida para Todos. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.